Bueno, continuamos con la segunda parte. Ahora vamos a adentrarnos a desarrollar bien los modelos de país, las ideas que tenían con respecto al emergente Estado-Nación, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. De Alberdi vamos a trabajar a partir de la obra Las Bases, y en el caso de Sarmiento vamos a abordar El Facundo y otra obra que es Argirópolis, obra de 1845 y 1851, y que resultan bastante curiosas por el contraste del pensamiento del autor. Un Juan Bautista Alberdi que nace en la provincia de Tucumán, cuyos padres tenían una fuerte influencia de las ideas de la Ilustración. En el caso del padre Alberdi, por su rol en defensa de los intereses de la patria argentina, le van a conceder la ciudadanía. Un Alberdi que va a quedar huérfano apenas a los 10 años, y se va a ver obligado a trasladarse a convivir con familiares que no conocía en Buenos Aires. Parte de su vida la va a desarrollar ahí, otra parte en la provincia de Córdoba, donde va a estudiar Derecho. A partir de los contactos que establece con Sastre, con Echeverría, con Cané, con Gutiérrez, a conformar la conocida generación del 37, que ya mencionamos un poco las ideas en el video anterior. Bueno, por conflictos con Juan Manuel de Rosas se va a exiliar, va a vivir casi 40 años fuera del país, en Uruguay, en Chile. Parte de su vida también la va a desarrollar en Europa. Y bueno, el conflicto está ya obviamente fundamentalmente por su posición a favor de los intereses franceses en lo que fue el primer bloqueo. Y un Juan Bautista Alberdi que va a tener un rol muy importante en la Constitución Nacional, sentando las bases, el libro que mencionábamos hace un minuto, y que va a tener un rol muy importante también en la Confederación Argentina, actuando como embajador de la Confederación en Europa, donde establece distintos acuerdos bilaterales con varias potencias. Que de regreso, bueno, en la Argentina va a ser diputado nacional, pero se va a retirar bastante a partir de lo que fue el proceso de unificación del territorio argentino. Va a estar un poco alejado de los primeros lugares, de los primeros cargos, más aún cuando se opone a la guerra contra el Paraguay. Escribe un manifiesto al respecto, eh, rechazando la intervención argentina en este conflicto. Y bueno, que va a fallecer en el año 1884. De Sarmiento podemos destacar que nace en la provincia de San Juan en el año 1811, que va a vivir parte de su vida en esa provincia y otra parte en San Luis, donde va a desarrollar fundamentalmente sus estudios, que a partir del conflicto entre unitarios y federales y la invasión de las tropas de Quiroga a su provincia natal, se va a trasladar a Chile, donde va a tener una carrera como docente, también como periodista. Bueno, funda el diario El Progreso, que es donde publica su famosa obra El Facundo. Y bueno, que su carrera política se va a relanzar fundamentalmente con lo que fue la presidencia de Mitre, donde va a ser gobernador de la provincia de San Juan. Va a ser el embajador argentino en los Estados Unidos, donde se empapa de muchas de las ideas que va a terminar intentando implementar en el país. Va a ser presidente de la Nación entre los años 1868 y 1874. Las políticas más o menos ya las conocen por historia, así que no las voy a desarrollar mucho porque no es el tema en cuestión. Mencionar también que después con la presidencia de Avellaneda fue ministro del Interior, fue senador, director general de escuelas, así que tenía, sí, a diferencia de Alberdi, continuó teniendo un rol
bastante importante en la política argentina. Y bueno, fallece finalmente en el año 1888 en Paraguay. Y bueno, otro dato para destacar importante previo a su fallecimiento fue el papel que desempeñó en la redacción de la ley 1420, la ley que establece la educación pública, gratuita, gradual y laica. Bueno, hablando un poco de las ideas de los dos autores, Ferreira toma cuatro ejes. El modelo a seguir, las formas de gobierno, los medios para el progreso y lo que estaría vinculado más con la cuestión de las libertades y de la educación. Sobre el modelo a seguir no va a haber muchas diferencias. El modelo para Sarmiento va a ser el de Estados Unidos, fundamentalmente por la cuestión del desarrollo de una economía fuerte, basada en el comercio interior y exterior y en la libre navegación de los ríos, también por la constitución de un Estado que garantice las libertades individuales y la libertad de comercializar y que tuviese como ejes fundamentales el progreso y la riqueza del Estado, de la nación. Y por el otro lado, en el caso de Alberti, podemos hablar de un modelo mixto que toma algunas cosas de los Estados Unidos, sobre todo en lo que respecta a su esqueleto jurídico. Como les mencionaba antes, la Constitución Nacional va a tener muchas similitudes con la Constitución de los Estados Unidos. Y en el caso de Europa, toma su espíritu de acción civilizante, que después, cuando hablemos un poco sobre la cuestión de la educación y sobre los medios para el progreso, vamos a entender a qué se refiere con esto del espíritu y la acción civilizante. En cuanto al segundo ítem, que son las formas de gobierno y las relaciones de poder, tenemos que mencionar que en el caso de Alberti, él pensaba un sistema republicano, con división de poderes y federal, pero con un federalismo atenuado, mixto, que no era compatible ni con el modelo centralista de los unitarios, ni con ese federalismo que él denominaba impracticable de los caudillos federales. Entonces, sino con un federalismo que respetase cierta autonomía de las provincias, pero cuyas normativas centrales estuviesen, perdón, pensé que no estaba grabando, cuyas normativas centrales estuviesen determinadas por el Ejecutivo Nacional y el Congreso Bicameral. Es el sistema que terminó predominando en la Argentina, ¿no? Y lo que el autor plantea es que la necesidad de ir transitando de un gobierno tradicional, de puja entre dos sectores, a un gobierno progresista que garantizase justamente esto que mencionábamos antes, que eran las libertades individuales. En el caso de Sarmiento, y acá es importante destacar esto porque Ferreira toma la obra Argirópolis para analizar la forma de gobierno, no se centra en el carácter unitario que va a tener Sarmiento en su presidencia, sino que utiliza esta obra que se desarrolla entre el año 1851 y comienzo del año 1852, en donde comienza con una descripción geográfica de la naturaleza del gobierno central de Buenos Aires para plantear la necesidad de la conformación de una confederación, un término bastante interesante, que incluyese no solamente la Argentina, sino los territorios de Paraguay y Uruguay, cuya capital estuviese en un lugar estratégico, que él piensa la isla Martín García, por las características que tiene la isla, primero como motor económico, teniendo en cuenta que el eje fundamental de Sarmiento estaba en la cuestión de la utilización de los ríos navegables, y en segundo porque tomando el modelo de Inglaterra ve muchas mayores facilidades para defender una isla ante la amenaza extranjera. Entonces, el modelo es este, el de la confederación, y acá tiene otra cosa curiosa, sobre todo si lo pensamos en términos de lo que sabemos de Sarmiento, que esa confederación debía respetar lo establecido en el artículo 5 del Pacto de 1831. ¿Cuál es ese Pacto de 1831? Bueno, el pacto que conformó Juan Manuel de Rosas, que fue el Pacto Federal, y el artículo 5 que establece el respeto a las autonomías provinciales. Muy curioso pensándolo en la política que desarrolló después Sarmiento de persecución de los caudillos federales, ¿no? También mencionar que los objetivos de esa confederación tenían que ser
garantizar la calidad de vida de la población e incluso integrar a los sectores históricamente excluidos por las élites provinciales. Es otro Sarmiento, no es ni el padre de la escuela que aprendimos en el colegio, ni el de la civilización y barbarie que conocimos después probablemente con la materia de historia en la universidad. Muchos historiadores, pensadores posteriores intentaron dilucidar el porqué de esa obra, ¿no?, de Argilópolis, que parece bastante descontextualizada en función de lo que fue la vida política de Sarmiento. Muchos dicen que es probablemente producto de su interés político ante el inminente derrocamiento de Rosas y la futura conformación de una confederación en donde los caudillos no iban a aceptar a un gobernante con características netamente unitarias, ¿no? Lo desconocemos, pero bueno, esta es una hipótesis que les quería mencionar. En relación a los medios de progreso, bueno, Sarmiento ya en lo que fue su obra El Facundo describe un poco cuáles son las dificultades que provocan el atraso de la mayoría de las provincias, con excepción de Buenos Aires, y que tiene que ver con la gran extensión territorial y las zonas, acá pongámoslo entre comillas, desérticas, digo entre comillas por la cuestión del rechazo o del menosprecio que tenía Sarmiento hacia las comunidades indígenas, bueno, de la gran cantidad de zonas desérticas que tenía nuestro país. Entonces él plantea la necesidad de modificar estas cuestiones, planteando determinadas medidas que podrían cambiar un poco la matriz económica de nuestro país. Entonces, él va a poner el eje en la cuestión del desarrollo de los ferrocarriles para conectar las distintas economías regionales con el puerto de Buenos Aires. Esas medidas fueron llevadas a cabo por las presidencias fundadoras y provocaron una mayor concentración de poder, obviamente, en manos de Buenos Aires. La cuestión de la inmigración, sobre todo inmigrantes anglosajones, que a través de sus conocimientos y de la innovación tecnológica iban a permitir el crecimiento y la prosperidad de nuestra nación. Está también como uno de los ejes el desarrollo de un estado recaudador que mejorara sus mecanismos obviamente de recaudación y distribución de las rentas. Y acá hay, bueno, la libre navegación de los ríos, y acá hay dos cuestiones que merecen una especial atención. El reemplazo de un sistema ganadero por un sistema agrícola. Sarmiento entendía que la agricultura daba un producto neto que iba a permitir una gran ganancia para nuestro país. Algo muy parecido a las ideas fisiocráticas que trabajamos hace unas clases atrás. Y la segunda cuestión es el fomento del desarrollo exterior y sobre todo interior, de comercio, ¿no? Exterior e interior. El autor plantea que Buenos Aires debía comprender que la prosperidad no estaba en el monopolio de la actividad económica por parte de Buenos Aires o de otro puerto, sino que la grandeza de una nación radicaba en el comercio entre economías fuertes. Y él toma como ejemplo lo que había ocurrido en la costa estadounidense, en donde se habían desarrollado distintas actividades económicas y distintas regiones. Alberdi va a tomar las mismas características, los medios para el progreso van a ser los mismos para Alberdi, va a resaltar la cuestión de los ferrocarriles, de la libre navegación de los ríos. Por ahí hay un especial énfasis en la cuestión de la llegada de inmigrantes anglosajones a nuestro país, que igual está presente también en Sarmiento. Y acá sí un poquito la diferencia con el pensador sanjuanino en la cuestión de establecer un marco jurídico que garantizase la total integración del extranjero a nuestro país. Algo que mencionábamos en el video anterior cuando desarrollábamos los primeros capítulos de las bases. Entonces el autor plantea la importancia de establecer tratados bilaterales, de negociar empréstitos para la prosperidad de nuestro país, de garantizar la cuestión de la tolerancia religiosa, teniendo en cuenta que la mayoría de los extranjeros iban a ser protestantes, según la lógica de este autor, y que en cierta manera
todo este pensamiento de Alberdi se puede sintetizar en una famosa frase que es gobernar es poblar, que muestra la cuestión del crecimiento poblacional como un eje fundamental para la prosperidad de nuestro país. Por último, mencionarles con respecto a esto que Alberdi va a tener una mirada muy similar a la que va a desarrollar Weber casi 60 años después, que tiene que ver con la cuestión de la ética de trabajo de los países donde más se había desarrollado el sistema capitalista y que Alberdi va a admirar profundamente. Y ahora esto lo vamos a profundizar con el último ítem, que tiene que ver con la cuestión de las libertades y de la educación, sobre todo la educación. Para Alberdi, la llegada de inmigrantes extranjeros era fundamental en términos no solamente de crecimiento poblacional, sino también por la transmisión de hábitos, de conocimientos, de habilidades, cuando estos extranjeros se mezclaran con la población de nuestro país. Para Alberdi, el eje fundamental del crecimiento estaba en el conocimiento práctico y no en la instrucción formal, que él consideraba insuficiente, sobre todo la primaria, y que la universitaria no atendía a las demandas que tenía la Argentina en ese entonces. Entonces él plantea esta cuestión de la famosa teoría del trasplante, en donde casi como si fuese un proceso de ósmosis, se transmitiesen las habilidades, los conocimientos a través del contacto entre inmigrantes y nuestro pueblo. Entonces para él hay un predominio de la república del interés, en donde para participar en esa república alcanza con el conocimiento práctico por sobre la república de la virtud, que es una república con ciudadanos instruidos formados. En el caso de Sarmiento, él plantea que el espíritu, la acción civilizante de los Estados Unidos no estaba basada solamente en la libertad, sino también en la igualdad de oportunidades. Y considera fundamental la educación de los sujetos como mecanismo, como base para la construcción de una república de ciudadanos que él entiende que es la república de la virtud. Entonces, él plantea que la participación política y la transformación social está basada fundamentalmente en el desarrollo de una educación pública. Y esto se ve materializado en lo que fue la ley 1420. Estos dos modelos de país se debaten internamente entre ellos en lo que fue el intercambio conocido como las cartas quillotanas y la 101, en donde Alberdi acusa a Sarmiento por sus intereses personales, y en donde se debate la cuestión del modelo educativo, y fundamentalmente con lo que fue la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, donde cada uno de ellos representó a una de las facciones enfrentadas. Por último, mencionarles que a pesar de que hay muchas luces y sombras en estos pensadores, contradicciones y cuestiones que les podemos cuestionar, la realidad es que a diferencia de los liberales del siglo XX, fueron políticos que intentaron pensar en la prosperidad y en la grandeza de la nación, con sus falencias, con sus limitaciones y, como les decía antes, con muchas cuestiones que les podemos cuestionar. Así que bueno, es todo por este video. Después continúan con Adrián con el Facundo.